Hey, ¿qué es lo que, capitanes? Nuevamente por acá trayéndoles nuevo contenido, el mejor contenido, claro que sí. Como vieron en el título del video, hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de las mayores controversias del Salón de la Fama. Tema polémico como les gusta a ustedes, así que sin más, ¡vamos al mambo! Antes de comenzar, como siempre, pedirle que se suscriban, que den like, que comenten ya tú Chávez. Así que vamos directo a lo que nos trae el día de hoy. El béisbol forma parte de la experiencia americana desde hace más de un siglo. Este deporte se utiliza a menudo como una metáfora de la propia América, lo que tiene sentido. Al igual que el país que lo inventó, el béisbol ha tenido sus altibajos, sus escándalos e investigaciones y una evolución constante. Y al igual que Estados Unidos, el béisbol ha empleado un poco de la antigua propaganda para promocionarse, sobre todo con el Salón de la Fama del propio deporte. Creado en 1936, el Salón Físico y el Museo se construyeron años después. El Salón de la Fama, que requiere el 75% de los votos emitidos por los miembros de la Asociación de Escritores del Béisbol de Estados Unidos, y los jugadores son expulsados de las votaciones después de 10 años o si reciben menos del 5% de los votos, está destinado a consagrar solo, escuche bien, solo a los mejores jugadores de todos los tiempos, hombres que encarnan el talento y la deportividad que defiende el juego. Sorprendentemente, un juego que se practica por dinero en grandes cantidades en la era moderna no atrae necesariamente a las personas más amables o moralmente honradas, y el procedimiento de votación del salón es extraño y está abierto a venganzas y cruzadas personales, lo que da lugar a muchas elecciones y decisiones controvertidas. Si se retira el glamour de antaño del béisbol como pasatiempo puramente americano, se encontrarán muchas cosas oscuras y terribles, pasando desde el racismo, si quieres también podemos hablar de las trampas o podemos hablar incluso de los esteroides. He aquí las mayores controversias que manchan y han manchado el Salón de la Fama. Empecemos entonces por Jackie Robinson, que apenas entró en el Salón de la Fama del béisbol. Para ser elegido en Cooperstown, un jugador tiene que aparecer en el 75% de las papeletas emitidas por los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, y se podría pensar que conseguir ese mínimo sería fácil para alguien como Jackie Robinson, un hombre que fue una leyenda en todos los sentidos. Después de años de jugar brillantemente en las ligas negras, Robinson rompió la barrera del color en el béisbol en las grandes ligas, cuando se convirtió en el primer jugador de color en 1947, incorporándose a los Dodgers de Brooklyn y siendo nombrado novato del año. Robinson siguió jugando brillantemente, ganando un título de bateo y un premio al jugador más valioso antes de retirarse. Su carrera en la Major League Baseball, bastante corta, solo 10 años, porque ya era un veterano de 28 años, cuando decidió soportar años de abusos, amenazas de muerte y estrés para tomar partido contra el racismo y romper una barrera histórica. A pesar de la brevedad de su carrera como jugador, se le atribuye el mérito de haber transformado el juego, reenfocándolo en la velocidad y los porcentajes de base en lugar de los jonrones. Sin embargo, a pesar de todos estos logros, cuando Robinson fue elegido para el Salón de la Fama, solo recibió el 77.5% de los votos. Eso significa que pasó el corte por solo 4 votos. No se puede encontrar un ejemplo más claro y rozagante del persistente racismo que afecta tanto al deporte como al país. Seguimos entonces con, a pesar de ser un ser humano terrible, Ty Cobb sigue en el Salón de la Fama del béisbol. Ty Cobb fue sin duda uno de los jugadores más talentosos de la historia del béisbol. Todavía tiene el mejor promedio de bateo de todos los tiempos, un increíble 366, y batió por encima de 400 en 3 oportunidades, acumulando más de 4000 hits. Por ello, no es de extrañar que formara parte de la clase inaugural del Salón de la Fama, junto a Babe Ruth, Walter Johnson, Honus Wagner, Christy Mathewson, entre muchos otros más. Pero Cobb era, según todos los indicios, un ser humano verdaderamente horrible.
y uno de los jugadores más sucios del béisbol. Era violento dentro y fuera del campo. La revista Smithsonian señala múltiples informes de Cobb agrediendo a personas, y The New York Times cuenta que una vez Cobb realmente fue a las gradas para agredir a un aficionado. Fue un racista documentado, y ESPN informa que apostó en los partidos de béisbol. A pesar de ello, Cobb sigue en el Salón de la Fama y ni siquiera hay un debate significativo sobre la revisión de si sus deplorables acciones deberían llevar a una reconsideración. Mientras tanto, otros jugadores que cometieron solo una de las muchas infracciones que acumuló Cobb mientras conseguía más hits están completamente vetados. Pasemos del desagradable Ty Cobb a hablar de un tema controversial, la era del PED, que ha afectado mucho, demasiado diría yo, al Salón de la Fama. Ya se ha hablado mucho en este canal de esta era, lo que se conoce como la era de los estupefacientes para mejorar el rendimiento, los PED. En el béisbol data aproximadamente de finales de la década de 1980 hasta principios de la década del 2000. Es un escándalo que sigue resonando en todo el deporte. Nadie sabe con exactitud cuántos jugadores fueron culpables de consumir modificadores de rendimiento que les daban una ventaja en comparación a sus rivales. Señores, aquí tengo un video hablando específicamente de esta historia para que puedan revisarla, puedan verla de detenimiento. De verdad que uno de los videos que más apoyo ha tenido en el canal. Pero vamos a volver a lo que nos trae al día de hoy. Esto ha infectado la votación del Salón de la Fama, ya que los jugadores ampliamente sospechosos de usar PED son elegibles. Los escritores que votan por los miembros del Salón de la Fama no están sujetos a ninguna regla o directriz clara, por lo que pueden, y lo hacen, dejar afuera jugadores de sus votaciones por razones meramente personales, y muchos se resienten de los jugadores que sospechan de usar PED. Como señala Deadspin, Mike Piazza, uno de los receptores más dominantes de su época, era ampliamente sospechoso de haber usado esteroides, lo que casi con toda seguridad explica el hecho de que no consiguiera el 75% de los votos requeridos los 3 primeros años en los que fue elegible. Lógicamente después lo consiguió. Además, jugadores como Barry Bonds, que ostentan los récords de jonrones de una sola temporada con 73 y todos los tiempos con 762, o incluso hablar de Roger Clemens, que tiene 354 victorias y 7 premios Cy Young, no están en el Salón de la Fama por una sospecha muy clara en contra de estos peloteros. Mientras tanto, como nos recuerda The Harbaugh Times, el legendario manager de los Braves, Bobby Cox, golpeó literalmente a su mujer y sin embargo está felizmente instalado en el Salón de la Fama. Un tema que sin duda es sumamente controversial. A mí me encanta hablar de este tema, pero seguiremos entonces hablando de Bud Selig, quien supervisó un periodo controvertido en la historia del béisbol. El papel del comisionado no es lo que solía ser, creado originalmente a raíz del escándalo de las trampas de los Medias Negras en 1919. El cargo pretendía reconstruir la confianza en el juego, así como salvar a la liga de las disputas entre equipos que amenazaban con destrozarla. En la actualidad, el comisionado es mucho menos independiente de lo que se concibió originalmente, pero el cargo sigue siendo muy influyente, como demuestra Bud Selig. Selig, que ocupó el cargo desde 1992 hasta el año 2015, los primeros años fue oficialmente un comisionado entre comillas en funciones, supervisó la desastrosa huelga de 1994 que hizo que la popularidad del béisbol cayera en picada. También supervisó la emocionante competición de jonrones entre Mark McGwire y Sammy Sosa en 1998, a la que se atribuye el haber reavivado el amor de los aficionados por el juego y haber rehabilitado su imagen. El problema es que McGwire y Sosa y muchos otros jugadores consumían casi con seguridad drogas para mejorar el rendimiento en esa época, y como señala Fox Sports, Selig no se tomó el problema muy en serio hasta años después. No instituyó una fuerte política de control de estupefacientes hasta 2005, lo que significa que básicamente permitió que floreciera la llamada era de las PED en el béisbol. Probablemente porque era bueno para el negocio, hasta que no lo fue, y sin embargo, Selig está en el Salón de la Fama a pesar de tantos errores. Señores, ojo, yo no estoy diciendo que Sammy Sosa o que Mark McGwire consumieran abiertamente esteroides,
En otros videos hemos hablado específicamente del tema, así que ojo al dato. Seguimos entonces con Whitey Ford, quien sigue en el Salón de la Fama del Béisbol, a pesar de haber confesado que hizo trampas. En la década de 1950, los Yankees de Nueva York eran una fuerza de la naturaleza. Terminaron en primer lugar todos los años, excepto uno, de 1949 a 1958, terminando en segundo lugar en 1954, a pesar de ganar 103 partidos. Whitey Ford fue una de las principales razones de ese éxito, acumulando 236 victorias en 16 años con los Yankees, una carrera que lo llevó al Salón de la Fama en 1974. ¿Dónde está la controversia, capitán? No se me apure, compadre, se la tengo. Sobre la elección de Ford al Salón de la Fama, se centra en las trampas. Ford admitió en varias ocasiones que hacía trampas y de forma bastante descarada además. Como informa ESPN, Ford utilizaba varias técnicas. Por ejemplo, cortaba la pelota con su anillo. A veces cargaba la bola con barro que se sembraba a propósito alrededor del montículo del lanzador, o utilizaba una mugre especial que preparaba de antemano. Ford dejó claro que al entrar a la treintena perdió parte de sus habilidades atléticas y se vio obligado a recurrir a las trampas para seguir siendo más competitivo. De hecho, en una entrevista a finales de los años 80 con The New York Times, Ford dijo que aprobaba que los lanzadores hicieran trampas porque el dinero era demasiado bueno como para dejarlo pasar. El resultado final es que un jugador que no solo admite haber hecho trampas, sino que incluso las aprueba, tiene una placa en el Salón de la Fama. En serio, el hombre ha recibido el más alto honor del béisbol, a pesar de que hay cuestionamientos muy serios de las victorias de finales de su carrera en su registro, incluyendo sus victorias en la postemporada, ya que Ford dijo que de la Serie Mundial de 1963 contra los Dodgers usó suficiente barro para construir una represa. Señores, si les gustó este video, pedirle que se suscriban, que den like, que comenten, dejen abajo sus comentarios sembrando todo el odio contra Cooperstown, que sin duda se ha vuelto un tema bastante polémico en lo que es el béisbol moderno. Les habló el capitán, con mucho gusto, nos vimos.